Audio Jungle. Buenos días. Tenemos el placer de recibir en nuestra sede el fundador, don Álvaro Suelta. El presidente de Aculco. Lo aprovechemos para describir un panorama de la situación mundial de la inmigración. Hola, buenos días. Estoy encantado de estar con vosotros en Social Media Aculco para hablar de un tema que nos interesa a todos, el tema de la migración. Hablando de los flujos migratorios, ¿cuál es la situación actual en América Latina y más precisamente en Colombia? En América Latina tenemos un problema muy complejo a nivel de todo el subcontinente latinoamericano. Y fundamentalmente consideramos que es parte, primero, de una mala gestión de los gobiernos locales, segundo, de una situación de injusticia institucionalizada, casi desde la fundación de las repúblicas latinoamericanas en el siglo XIX, y que fundamentalmente ha llevado a que muchos latinoamericanos tengan que emigrar de sus países, y que esta inmigración fundamentalmente la vemos en dos coordenadas: una coordenada de tipo económico, huyendo de la pobreza, pero desde luego también hay una coordenada de tipo político, que tiene que ver con que muchos inmigrantes, que luego incluso los llamamos refugiados o solicitantes de asilo, tienen que abandonar los países por persecución política, por amenazas de muerte, por situaciones que se viven incluso en regiones muy apartadas de los mismos centros de poder latinoamericanos, es decir, me refiero a las grandes ciudades. En el caso de Colombia es clarísimo pensar que esos dos ingredientes han estado presentes en las últimas migraciones colombianas, un tema económico y un tema sociopolítico muy complejo. Colombia es un país que ha vivido más de 50 años en guerra civil, y desde luego tenemos que decir que miles de colombianos, se considera que más de 4 millones de colombianos han tenido que abandonar el país por asuntos casi, diríamos, estrictamente políticos de persecución. ¿Puedes hablarnos de la situación en España, entre todo de la llegada del partido Vox y de su implicación sobre la política migratoria? Bueno, ha habido bastante preocupación en el mundo social y sobre todo en las organizaciones sociales de inmigrantes, como es el caso de Aculco, por la llegada de un partido de ultraderecha, que esto cambia la visión que se tenía en este país de la migración. También somos conscientes de que es un proceso que tiene que ver con la manera en que la Unión Europea misma ha dado un giro hacia la derecha en los últimos años, y que por ende este fenómeno no es solo un fenómeno de España, sino un fenómeno que se dio y que incluso se dio antes que en España, en otros países de la Unión Europea. Desde luego nuestra preocupación va a que se recorten derechos ya adquiridos por las minorías migratorias, y sobre todo por lo que el mismo partido político está llamando en este momento los irregulares, un discurso que en cierto modo ya habíamos olvidado en los últimos años en España, esta división entre migrantes regulares e irregulares, y lo que implica recortar derechos a los denominados irregulares, más las llegadas masivas de ciudadanos de otros países que en este momento pueden llegar incluso por las costas andaluzas. Según su experiencia personal y en Aculco, ¿cuál cree usted que son las principales causas del aumento de la inmigración hacia Europa? En los últimos años hemos hecho una división que yo consideraría casi esquizofrénica y mezquina entre lo que se considera el tercer mundo, entre comillas, y lo que se considera el primer mundo. Así que tenemos que decir que las grandes migraciones se están produciendo precisamente porque estamos dejando excluidos de la riqueza y del poder a países que consideramos pobres, y esos países fundamentalmente de África y de América Latina, de Asia ahora también muchos, pero fundamentalmente en el caso de Aculco, lo que nosotros más atendemos, que es latinoamericanos, lo seguimos viendo como una de las causas por las cuales la gente sigue pensando que si emigra a Europa, Europa va a ser como una especie de paraíso, donde encontrará una serie de bienestar social, de una economía más estable, incluso de una seguridad por su propia vida, de mayor estabilidad, porque es un continente menos violento incluso
que América Latina. Sin embargo, también vemos con preocupación en estos más de 25 años que lleva la ONG operando en España, que se estrellan con el famoso sueño europeo y descubren que acá lo que pensaban desde sus países de origen que era real, no es real, que Europa es un continente que o bien no abre las puertas como queremos, o por otro lado tampoco tiene las condiciones socioeconómicas suficientes para alojar a miles de personas que quieren venirse a esta parte del mundo porque la consideran rica. ¿Se puede usar el término migrante como un término genérico que abarque también a los refugiados? En general nos hubiera gustado que se mantuviese la diferencia que hay entre un migrante y un refugiado. Digo, en general nos hubiera gustado que se hubiera mantenido. Sin embargo, por las condiciones mismas, incluso de tipo económico, con las que se ha manejado el tema de los refugiados y los asilados, da la sensación de que se hubieran cruzado los dos conceptos y que en un momento determinado no supiéramos distinguir entre lo que es un migrante y lo que es un refugiado o un asilado político. Nosotros seguimos pensando, desde luego, que los migrantes son más económicos, son más temas de búsqueda de un mejor nivel de vida, de una economía de bienestar, que mucha gente sale de sus países, en el caso de los migrantes, porque quieren unas mejores condiciones de vida. Por ejemplo, en este momento tenemos muchos colombianos que están buscándose un mejor nivel de vida en España o incluso en Alicante. Sin embargo, los refugiados y los asilados han entrado dentro de este mismo saco y desde luego hay que pensar que se vuelven casi cierta competencia con los migrantes económicos, porque hay entidades, hay organismos españoles, como el caso de CEAR, por ejemplo, que es el gran organismo que se dedica al tema de los asilados y los refugiados, que parece no tener claro tampoco que fundamentalmente el asilo político es casi un derecho internacional y un reconocimiento que se da a personas que están perseguidas por temas políticos en sus países de origen. ¿Qué opina usted de los argumentos de la clase política sobre los límites a la existencia y protección de los inmigrantes? Frente al discurso de la clase política, sobre todo en los últimos años, también tengo que decirlo, hemos entrado a una cosa que se llama Realpolitik, que es un tema de la política que se está haciendo en el mundo entero, no solamente en España ni en Europa, es en el mundo entero. Es que las clases políticas se acomodan a los intereses de los poderes fácticos y desde luego cuando se acomodan a esos poderes fácticos hacen un discurso que en el tema migratorio, tenemos que decirlo tal cual, no logramos entender realmente lo que quieren. O sea, por un lado quieren apoyar el proceso migratorio y por el otro lado lo rechazan. Desde luego somos también claros en pensar que la izquierda política mundial ha sido un poco más benévola en esos términos frente al hecho de que los inmigrantes lleguen a la Unión Europea. Las derechas han sido más radicales en no permitir la entrada de los inmigrantes, en unas políticas de nacionalismo que para nosotros esos son un poco ya ortodoxas, de pensar que solamente tienen derecho los nacionales de los países determinados, o sea, España para los españoles, Francia para los franceses, Alemania para los alemanes, y no tienen en cuenta que ya estamos hablando de un cosmopolitismo mundial, donde realmente los inmigrantes son ahora las nuevas redes sociales y políticas que se mueven en el planeta entero y que por ende ahora es muy difícil decirle a una persona que no se mueva de su país simplemente porque la persona nace en un país y quiere vivir en otro y tiene todo el derecho humano a decidir en qué país del mundo quiere vivir. Por ende, nuestra invitación sigue siendo a que los políticos cuestionen sus propios discursos, los reevalúen en la medida en que los inmigrantes no es que vayan a venir, es que están aquí. Y lo que necesitamos fundamentalmente son políticas de integración y redistribución, tanto económica como social, como cultural y desde luego como política, para que realmente hablemos de una Unión Europea abierta, tolerante, igualitaria y que cree una ciudadanía real, una ciudadanía europea, que es lo que todos estamos pidiendo ahora que se haga,
que todos seamos realmente ciudadanos europeos, los que vivimos en este momento en Europa. Audio Jungle.